El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Hoy nos encontramos en Mompox, la tierra que inspiró una de las obras más importantes del maestro Orlando Fals Borda, y justamente nos encontramos en la Normal de Mompox haciéndole un homenaje a todo ese legado investigativo, educativo y sobre todo de vínculo con los territorios y con la gente que nos dejó el maestro Fals Borda. Nuestro programa de hoy se llama Mompox, Historia, Cultura y Formación de Maestros. Bienvenidos. Bien, les decía que nos encontramos en Mompox, que este es un escenario que nos ha recibido varias veces. No es la primera vez que Mompox hace parte de los micrófonos del convite, pero hoy el asunto está relacionado con la forma como Mompox desde su cultura, desde su historia, le aporta a la formación de maestros, no solo acá en la Normal, sino en el país, como todo el legado de Fals Borda le da una vuelta a lo educativo para convertirlo en un asunto entre lo participativo, lo sentipensante y ese diálogo importante con las comunidades a partir, por ejemplo, de estos dos principios fundamentales de la obra de Fals Borda. Hoy vamos a estar hablando con personajes de este territorio que hacen alusión a estos dos asuntos que hemos traído hoy, la historia, la cultura y la formación de maestros, y cómo esto de alguna manera pues genera unas nuevas pedagogías, unas nuevas formas de estar y dialogar con el territorio y de formar maestros. Bien, antes de empezar vamos a darle el saludo a nuestras emisoras aliadas, La Calera Estéreo, Leones Estéreo en Nocaima, por supuesto la emisora campesina de Inzacauca y pues cómo no a toda la población de Mompox que nos abre las puertas de manera maravillosa, este lugar, este terruño de Colombia que es uno de los lugares más bonitos de nuestro país. Vamos a hablar hoy sobre la historia y su incidencia en la formación de maestros y para eso pues vamos a arrancar de una. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, estamos acá en el municipio de Mompox, definitivamente pues todos son muy importantes, pero pues uno diría que este es el municipio más importante de la depresión mompocina. Como ya les decía, invitados por la Normal Superior de Mompox a este encuentro de investigación de juventudes y aquí pues tenemos la posibilidad de dialogar con muchos personajes muy importantes de este territorio. Hoy quiero darle la bienvenida a Flor Marina Tres Palacios Peñas. Ella es la presidenta de la Academia de Historia de Mompox. Flor María, bienvenida al convite. Gracias, es un honor estar aquí. Desde la academia hacemos una invitación para continuar con un programa que venimos desarrollando de la Academia Val Colegio. Ahora en el centenario de Fals Borda y el sentipensante estamos tratando de llevar la academia a los pueblos del río, para que cada pueblo de esos que están olvidados, de que están en la otra margen del río que amó tanto Fals Borda, nos cuenten su propia historia.
Entonces se está invitando, se está motivando a los jóvenes a que graben TikTok a las personas más viejas de los corregimientos de sus pueblos, que les pregunten sobre los bailes, las costumbres, las comidas, que graben ese material, alguno que lo escriba y nosotros vamos a fomentar un folleto que le permita a la gente conocer esos pueblos que están en la ribera del Brazo del Oba, que es la parte de atrás de la depresión momposina. Y que fue uno de los escenarios más importantes de la obra de Fals Borda, ¿no? Toda la región de la Loa. Y donde nace pues este sentipensar también, ¿no? Bueno, Flor, y ese trabajo tan bonito que están pensando con los jóvenes, ¿en qué va? ¿Qué les han traído? ¿Qué han encontrado ustedes en ese ejercicio? Cruz María Campo, la presidenta anterior de la academia, está realizando un trabajo, es un proyecto de la Academia va al colegio, se traen colegios aquí a Mompox para que conozcan la historia y nosotros vamos a ir a esos colegios a conocer su historia, eso es lo que estamos, ya la historia de nosotros está escrita, ya escribieron sobre la conquista, todo en la colonia, toda esa parte. Y después ya nosotros de ahí, desde que nos liberamos y desde que ese grito de independencia de ser libres o morir, nosotros queremos escribir nuestra propia historia, así sea contada la historia oral que estamos rescatando con los chicos de los colegios. ¿Cómo han recibido las comunidades ese ejercicio? Te lo digo por esto, y es que nosotros en la universidad hemos hecho cosas parecidas, ¿no? Entonces como que uno le dice a los chicos, dile a tu abuelo que venga a contarnos cómo se siembra tal, y el abuelo como que dice, yo ir a la universidad, ¿quieren entrevistarme a mí? Como que la gente se sorprende. ¿Cómo ha sido la recepción de estos mayoras de compartir su conocimiento con los jóvenes? Este programa apenas lo vamos a implementar en este periodo que comienza del año entrante, pero los chicos que han venido, que se han traído, ayer vinieron 25 niños de un pueblo muy distante de Mahangué que se llama Heineken. Y esos niños eran maravillados porque son pueblitos muy pobres, muy distantes, con una sola calle, no tienen a veces servicios. Entonces ellos en estas casas tan grandes se volvieron locos, preguntaban y cómo hacían para hacer estas casas tan grandes hace tantos años. Tenemos casas de 300 años. Entonces yo creo que la respuesta ha sido maravillosa porque a esos niños se les ha despertado un poco el interés sobre su propia historia, y esto es lo que queremos hacer, que cada uno escriba su propia historia y después ellos nos pasan los videos y lo escrito y nosotros vamos a llevarlo a un boletín de cada pueblo, pues, para poderlo publicar. Y que la gente también se sienta reconocida. Sin duda alguna, ahí hay un ejercicio que pone a los escenarios de academias de historia y demás en un lugar un poquito diferente al que ha sido el cotidiano, ¿no? Digamos que cuando uno piensa en la historia, lo piensa más desde el lugar del historiador, allá haciendo otras cosas. ¿Por qué este viraje? Bueno, porque la verdad es que hemos estado yendo a colegios y nos hemos encontrado en los pueblos que festejan el 7 de agosto, que es la independencia, pues, por la batalla de Boyacá y todo, pero no conocen la historia del 6 de agosto, que fue nuestro grito de independencia. Y eso nos llevó a pensar que había que llevarles a esos chicos la historia a sus pueblos y traerlos a que la conocieran acá. Y de alguna manera eso no solamente reivindica, digamos, ese ejercicio histórico de reconocerse, ¿cierto?, desde lo local, sino también a tener un posicionamiento crítico, ¿no? O sea, yo comparto contigo, sí, se celebran incluso otras fechas, pero incluso se celebran fechas sin tener como marcos históricos. Hay gente que se impresiona, no te imaginas, Flor, de que Colombia todavía celebre el 12 de octubre, por ejemplo, ¿sí? Claro. Y porque hace unos días vinieron unos compañeros mexicanos y decían, bueno, pero ¿cómo celebran ustedes eso?
Sí, eso pues prácticamente fue un genocidio contra su pueblo. Entonces creo que es una comprensión de la historia que también nos lleva no solo a reconocernos, sino a tener una postura más crítica. ¿Qué cambios esperan ustedes que hayan los jóvenes con este posicionamiento? Bueno, el cambio, yo pienso que el cambio también lo tenemos que hacer nosotros los que estamos metidos en la historia, porque nosotros creímos con esa historia, que nos descubrieron, que los españoles, que nosotros somos descendientes de los españoles, todo era en honor a los españoles. Se está fomentando el valor de las negritudes. Pues nosotros aquí tuvimos esclavos, tuvimos Palenque, tuvimos gente que luchó toda nuestra parte indígena, y eso es lo que estamos tratando de que de pronto el choque emocional con los niños, ahora como lo vimos ayer, era con los niños de ese pueblo de Heineken, era que estaban maravillados porque ellos pensaban lo mismo, que habían venido los españoles y que aquí no existía nada. Entonces dicen, sí, nosotros hemos encontrado figuras dentro de la tierra que son de barro. Entonces debió haber algún asentamiento indígena, entonces ya era un proceso de educación que le toca a la comunidad empezar con nosotros los historiadores, porque desafortunadamente crecimos creyendo que nos habían conquistado, y la verdad fue que la barbarie que hubo aquí, nosotros tuvimos 2 etnias indígenas muy, muy bravas, que fueron los malibúes, y los eran muy sanguinarios. Ellos se defendieron a diente y a todo con los españoles, pero ellos perdieron propiedad, perdieron territorio, y los españoles vinieron, encontraron a Mompox, que era un paraje muy, muy grande. Había un cacique, el cacique Mompox, que tenía 3 caciques, Mompox, Susúa y Mamón, y esto era grandísimo y era un paraje donde él tenía riquezas. Entonces empezó el trueque, empezó pues todo ese intercambio de cultura para ellos nueva, que cualquier baratija que traían para ellos era una cosa del otro mundo. Entonces, un espejo. Sí, un espejo, sí. Entonces estamos tratando de volver a esas raíces indígenas que nosotros tenemos, de los malibúes, de los chimilas, que son pueblos que aún tenemos rasgos en algunos pueblos distantes a Mompox. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Quiero que sigamos hablando un poco de la cultura. Cuéntanos un poco sobre una academia de historia. ¿De qué historia habla de Mompox? Bueno, nosotros estamos en este momento rescatando esa parte de los pueblos indígenas, de las corrientes indígenas que hubo, los chimilas, y definitivamente ellos eran un pueblo, además de guerrero, tenían una cultura de artes. Ellos trabajaban el barro, el oro. Nosotros hemos encontrado piezas de oro muy valiosas hechas por los indígenas, por los malibúes y por los chimilas. Esas piezas en este momento, ahora hace unos días nos llegaron unas piezas a la academia. Las figuras en barro eran bellísimas, era un trabajo, lo que es la cerámica, el trabajo de barro para ellos era maravilloso. Aquí nunca ha habido minas, en Mompox nunca ha habido ni mina de oro ni minas de plata. Los indígenas hacían sus prendas de oro con lo que sacaban de las minas que venían de esta parte del sur de la isla. Nosotros tenemos una región que se llama, precisamente por eso Falforda la llama, la región de Loba, de San Martín de Loba, Atillo de Loba, y ahí hay unas minas de oro.
Se cree que ellos sacaban de la tierra esta cantidad de oro y hacían sus pectorales, sus narigueras, todo lo que eran adornos. Esa cultura indígena de los metales se fue transmitiendo hasta cuando llegaron pues los españoles, que entonces comenzaron a fundir esas piezas maravillosas que tenían ellos, porque como ellos empezaron a enterrar todo, entonces lo poco que pudieron rescatar lo fundían y lo convertían en bolas de a libra. Hay un escrito que encontramos que dice que en un año se mandaron más de 3.000 bolas de a libra a España. Y esa riqueza que se perdió, ya pues estamos hablando de 1700, cuando uno de los reyes de España empieza a poner un impuesto sobre el oro y todo, porque era man de viajes de oro, y ponen un impuesto que se llama el quinto real, y ellos ya algunas personas empiezan a mandar a arreglar, sobre todo las damas de la corona, como aquí vinieron virreyes y todas esas señoras de alta alcurnia, empezaron a mandar a arreglar cosas en oro. Entonces se vieron obligados a sacar pocos de oro para poder remendar cofres, cadenas, cosas que traían, collares. Pero nosotros tenemos una historia de plata, del trabajo en plata, que la plata la traían ellos del Ecuador como contrabando. Entonces ese trabajo en plata es desde mediados de 1700, cuando vienen los grandes joyeros, los plateros, y se comienza a trabajar la plata repujada. Aquí tenemos un carro que se saca el día del Corpus Christi, que es todo en plata, es un obelisco pues en plata, se llama, ahora se me olvidó, pero es todo en plata repujado, todo lo hacían para ornamentos religiosos, todo era en plata. Después de 1700 llegan pues las famosas marquesas, y a una de ellas le pide a una esclava que le borde los zapatos con hilos de oro. Entonces ella empieza a bordar los zapatos y de ahí se conoce el trabajo del hilo de oro, que es la filigrana. Entonces comienzan a usar en algunas casas los mismos plateros partes para trabajar oro y remendar cosas de oro. Nosotros tenemos trabajos de oro de 1700, tenemos un museo que estamos ahora en una crisis con el Museo de Arte Religioso. Necesitamos ayuda del gobierno para restaurarlo porque es una casa muy antigua y se está cayendo. Aquí las casas tienen eso. Y siguió la tradición de una joyería, de una orfebrería, de un trabajo de metales entre oro y plata, pero se fue dejando atrás la plata y se salió a trabajar el oro completamente. De ahí que nosotros tenemos piezas de finales de 1700 hechas en oro y las guardamos en el museo de 1800. De ahí comenzaron pues el trabajo del laminado, el grabado, esmaltado y el adorno con hilos para estas piezas, porque el hilo era un adorno. El trabajo en la filigrana, que es... Jairo, dame 5. Entonces, el trabajo de oro fue llevándose a las casas de esos plateros que había, fueron organizando talleres muy importantes. Unos hacían cadena, otros hacían anillos, y de ahí viene la tradición del trabajo de la filigrana. Mompox es famoso desde antes de 100 años de soledad con la joyería, pero sin embargo Gabriel encontró un pescado articulado. El pescado articulado de 100 años de soledad es netamente momposino. Nosotros no hablamos
No hablamos del pescado que Luis Guillermo Tres Palacios haya inventado. Ese pescado es indígena, ese pescado viene de un trabajo de muchísimo tiempo atrás. Mi padre lo único que hizo fue agrandar el pescado que existía, que es un pescado chiquito, el pescado que existía, y ponerle todas las aletas, hacerle un cuerpo jaspeado, ponerle los ojos rojos, porque usted debe comprar el pescado que tenga los ojos de color y no rojos porque está dañado. Entonces esas son características muy especiales que tenía el pescado, y que lo más importante del pescado era que se moviera. Entonces Gabriel encuentra esa historia y la incluye en 100 años de soledad como una de las... Gabriel encuentra esa historia en Mompox. Gabriel tuvo amigos en Mompox que eran contadores de sus historias. Carlos Alemán y Mario Alario Di Filippo eran dos grandes amigos de Gabo, y me imagino que ellos le contaban historias. A él no le gustaba mucho cuando le decían que Simón Poz era Macondo. Entonces, esa historia del pescadito donde Aureliano en su depresión fabricaba de 2 a 25 pescados y al día siguiente los volvía a fundir, tiene un sentido entre la joyería, y era porque pescado que no se moviera tenían que volverlo a fundir, así hubiera quedado, pero si no se movía se fundía. El pescado tiene 5 postas, y ese pescado existió en muchos talleres de 2 postas, de una sola posta, de 3 postas, pero el pescado de mi padre tenía la característica de que era más grande, su cuerpo era jaspeado, tenía todas las aletas, y entonces esa es la historia del pescadito de oro momposino, y los invito a que visiten la página en Instagram que se llama Casa Museo Pescadito de Oro Momposino. ¡Qué maravilla! Y además les voy a mostrar luego en Facebook la foto de los pescaditos originales del padre aquí de Flor, que es quien inspira, imagínense ustedes, los pescados de Aureliano Buendía. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Bueno, este viaje por Macondo, por los pescados de Aureliano Buendía, por toda esta inspiración que trae esta región tan bonita, nos lleva a volver amigos que ya teníamos acá. La profesora Emma Castro nos acompaña hoy. Estás en modo El Convite. Bien, seguimos en la normal de Mompox, y la normal de Mompox nos está mostrando la manera como el territorio dialoga en la formación de maestros. Yo siempre que vengo a estos territorios aprendo un montón de cosas, y esta vez aprendí de un baile que es el baile del chandé, que hoy hace parte de la currícula, hace parte de lo que se trabaja con los niños y niñas en las prácticas pedagógicas de los maestros que hacen su ejercicio de formación como maestros en el programa de formación complementaria acá en la normal. Bueno, nos acompañan estudiantes del programa de formación complementaria, Sofía Duque, Alejandra Prada y Gabriela Mojica. Ellas coordinadas por la profesora Emma Matilde Castro, que ya ha estado en estos micrófonos hace unos años y hoy nos vuelve a acompañar contándonos estos ejercicios que ellas vienen haciendo. Sofía, cuéntale a la gente que nos está escuchando cuál es el proceso que ustedes están desarrollando con los niños y niñas. Bueno, primero cuéntanos a dónde hacen práctica, pero toca que nos contextualice, Sofía, porque la gente no sabe bien Mompox y el corregimiento de Jaime. Bueno, esto ¿cómo hacemos para reconocer dónde tú haces prácticas? ¿Dónde estamos, mejor dicho? Bueno, nosotras realizamos prácticas en Jaime, que es un corregimiento de Troncoso Magdalena. Estamos trabajando con grado 2º, 3º, 4º y 5º. Nosotras quisimos involucrar el baile porque es algo que se ve allá en esos pueblos, y pues queríamos mejorarlo o pues implementarlo en la educación, porque
es algo que los niños hacen y que a los niños les gusta. Entonces nosotras lo estamos transformalizando con la educación también, viviendo esas culturas, reviviéndolas. Bueno, y en este ejercicio ellas no están solas, a ellas las acompaña su profesora Emma Matilde, que ya decía, ha hecho parte ya de estos micrófonos. Nos encanta volverte a tener aquí. Emma Matilde, ¿qué es el chandé y por qué le dio a usted por llevarse a estas muchachas hacia esa lógica de la cultura? Bueno, yo soy Emma Matilde. En un principio yo les di a las chicas las didácticas de la educación artística y desarrollo cultural. Y de allí tomamos la base sobre la identidad. Luego trabajamos lo que fue ruralidad y territorialidad. Y con otra compañera les estuvimos hablando de lo que fue la enseñanza situada, ¿ya? El aprendizaje situado, que todo va relacionado con la identidad, que hoy en día se debe tener muy en cuenta al sitio donde ellas van a hacer su práctica docente. Jaime es un pueblo del Magdalena, es una vereda del Magdalena. Esa vereda pertenece a Troncoso, pero como la Normal es la que hace presencia en esa zona... Y la Normal está en Bolívar. Y la Normal está en el departamento de Bolívar. A estas chicas, para ir a hacer su práctica pedagógica, a ellas les toca atravesar el río. Y cuando ellas llegan a hacer su práctica allá, ellas comenzaron a analizar cómo podían hacer un trabajo significativo en la zona y se apropiaron de lo que fue el chandé. Ellas todas están en un grupo de danza de aquí de la comunidad, se llama el Guacajayo, y ellas orientaron su trabajo de investigación en la zona a través de todo eso que ellas aunaron. Fueron cogiendo el aprendizaje de una parte, de otra parte, de otra parte, y eso las llevó a ellas a hacer el trabajo de investigación sobre el chandé. El chandé forma parte de los bailes cantados que están en toda la depresión momposina. Estos son 4 aires. Está la tambora, está el chandé, está el perrillero, le llaman algunos, y otros les llaman la guacherna. En otros pueblos les llaman de otra forma, pero son los 4 aires de los bailes cantados. Ellas escogieron el chandé, que forma parte de lo que es el grupo de tamboras. A eso se les llaman bailes cantados o tambora. Todo eso se remonta a épocas pasadas, cuando a través del río nos llegó a nosotros los momposinos la cultura europea. Cuando los barcos venían hasta aquí Mompós les servía como centro de acopio. De aquí para el interior del país, por el río, y del interior hacia la costa. Entonces, a la gente de élite, entre comillas, de aquí de Mompós, le gustó fue la música del romanticismo europeo, que fue la que escuchamos allá, y las tamboras quedaron como para la gente popular. Estos bailes los formaban ellos a partir del 26 de noviembre, que eso se le conoce con el nombre de los tambores de Santa Catalina. Todo el mes de noviembre estaba dedicado a los muertos y comenzaban los bailes a partir del 26 de noviembre. Entonces, cuando decían, se rompieron los tambores de Santa Catalina, allí comenzaban los chandés para celebrar las novenas de aguinaldo, las personas populares. Como la gente de aquí fue muy excluyente, se apropiaron fue de la música europea, del romanticismo europeo. Y esta de las tamboras, donde está el chandé y eso, empezó a formar parte del pueblo. Por eso es que si vamos a investigar aquí propiamente en Mompós, casi no vamos a encontrar nada sobre la tambora. O sea, donde están esos bailes cantados todos agrupados. Sino que nos vamos a ir, por ejemplo, a Tierra Firme, que forma parte del corregimiento de Mompós, Talaigua, que en un momento formó parte también de Mompós, pero ya es municipio, Pijiño del Carmen, Peñoncito, está Troncocito, ahora hacen otro festival en San Sebastián, que estos colegios también forman parte de San Sebastián, en el departamento del Magdalena. Entonces, por eso es que ahora estamos retomando esa identidad y por eso es que
los estudiantes de la normal están tomando esta identidad, se están apropiando de eso y los niños también les están enseñando a ellos. Estamos aprendiendo todos. Todos estamos aprendiendo. Pues yo soy la primera que está aprendiendo porque finalmente, claro, porque uno, por ejemplo, desde el interior, cuando indaga, cuando busca un poco sobre la historia de Mompox, pues aparece este eurocentrismo al fin y al cabo, ¿no? Claro. Y es que es bello, o sea, tampoco voy a decir, es una música muy bella, pero finalmente es una música que también fue impuesta desde Europa, obviamente retomada por la gente, obviamente recogida, obviamente transformada, pero esos, digamos, asuntos musicales, culturales, originarios, quedaron a la trastienda un poco. Y qué interesante que ustedes estén haciendo esta indagación y que hoy nos estén contando esto, porque uno tiene un imaginario, claro, mucho más eurocéntrico de la música en Mompox, que tiene que ver incluso con esa colonización, que obviamente, vuelvo y digo, los identifica, pero detrás quedó entonces toda esa cultura que sí se vive y que se sigue viviendo seguramente en los barrios, en los lugares. ¿Qué significa para ustedes, Gabriela? Para ti, ¿cierto? Ahora hablamos de los niños, pero para ti conocer esta historia, escucharle a la profe estas historias, moverte en tu grupo de danza también a través de esta música que parece ser la música de tus ancestros. ¿La conocías? ¿La conociste acá? ¿Cómo es ese vínculo? Bueno, este baile lo practicamos, bueno, yo lo practico porque a pesar que es un baile que ya sea de los antepasados de nosotros, me gusta que se puede otra vez como se puede rescatar y así pues no solo se va a aprender de lo teórico, sino se puede poner en práctica eso que nuestros antepasados nos traen y que poco a poco se ha venido como que se ha venido como dejando atrás, porque como no es algo que siempre todo el mundo lo hace o le gusta, entonces pues me gusta eso, que podemos revivirlo y llevarlo más allá de solo práctica, de solo las historias, sino lo podemos poner en práctica. Claro, ¿y cómo les va con los papás, con los niños? Un poco en el sentido de cómo han recibido los niños, además entendí que es una escuela multigrado, ¿no? ¿Cómo han recibido los niños, además de distintas edades y en un aula con una o dos maestras, no sé cómo será, pero bueno, es una multigrado, y los papás, que ustedes les estén enseñando estas cosas a los niños? Pues los papás lo han recibido de una manera súper agradable, nos apoyan, también han expresado y nos han comentado que quieren ser parte de nuestra propuesta, lo que lo hemos implementado a los niños. Una de las cosas que resaltamos es que al momento de nosotros llegar, realizamos una lectura de contexto, los conocemos a ellos, y algo que nos sorprendió fue que al momento de nosotros llevar el chandé allá, quedamos sorprendidos porque lo que nosotros llevábamos era muy diferente a lo que ellos tenían. Entonces nos tocó también aprender de ellos. No solamente estábamos nosotros enseñándolos, sino también aprendiendo de ellos. Como lo dice la seño, hay 4 formas de bailar el chandé y pues nos tocó investigar la manera en que ellos lo bailaban. ¿Y quiénes les enseñaron, los papás o los niños? Los niños nos enseñaron. Ah, o sea que uno podría pensar que allá en esos territorios más rurales eso no está tan perdido, está perdido tal vez es acá en lo que determinamos urbano, pero los niños sí lo tienen. Sí, los papitos se han encargado de tratar de mantener esa tradición todavía de seguirles enseñando de esas cosas que nos dejaron los antepasados. Bueno, seguimos acá en la Normal de Mompox y pues acá vinimos a un evento en particular, que es un evento alrededor del año Fals Borda. Obviamente la región de Mompox que inspiró la historia doble de la costa, Mompox y la Loba, el primer libro que habla de este territorio, y estamos acá con los maestros de la Normal, la profesora Mónica Salazar. Profe, ¿cómo se vincula como toda esta idea de la investigación, de la IAP, del reconocimiento del territorio en la formación de maestros? Bueno, verdaderamente la vinculación desde las prácticas pedagógicas investigativas en esas zonas de contextos rurales con los estudiantes en formación se va desde ese contexto, desde la realidad de los contextos, desde esos saberes locales, de los cuales los estudiantes tienen la participación con la comunidad y a partir de ahí se empiezan a generar los proyectos relacionados con el contexto. Muestra de ello está el día de hoy con el chandé, otra muestra de estos elementos que se han hecho, ya hubo un proyecto que fueron las memorias ancestrales, como las mordeduras de culebra, de qué forma tratarla y la alimentación correspondiente, que es una recopilación de saberes de curanderos de la comunidad del Magdalena.
Desde las prácticas pedagógicas investigativas de la Escuela Normal estamos utilizando la UDI, Unidad Didáctica Interdisciplinaria, como estos dos elementos del contexto urbano desde nuestra Escuela Normal y el contexto rural de cada una de las zonas de influencia de la Escuela Normal, compactamos, interactuamos, articulamos los elementos dados desde los principios y ejes misionales que como futuros maestros deben conocer y sobre todo aplicar. ¿Por qué esa importancia en este momento, como de volver a conectar con lo propio, como de volver a conectar estos jóvenes que ahora están conectados con otras cosas, ¿no? Estamos en un momento bien álgido, digamos, de una conexión que nos llevó a una gran conexión, pero parece que a una desconexión con lo que somos originariamente. ¿Por qué la importancia de volver a conectar con lo que somos? Es importante conectar con lo que somos, conociendo que nuestro país Colombia es multicultural, es grandioso, es expansioso y no se sabe en qué momento ellos como futuros maestros van a edificar, van a trabajar esos espacios, a transformarlos en lo que corresponde, desde los aprendizajes, desde los saberes locales, vuelvo a repetir, y sobre todo teniendo en cuenta esos chicos, esos niños que están pasando por sus manos, para que las tradiciones locales nunca se pierdan, especialmente la cultura. Y sobre ellos, y muchas veces a ellos se les ha indicado que la educación no es estática. La educación está en constante movimiento y ese constante movimiento tienen ellos que vivirlo, apasionarse con lo que es. Mire, en este momento que usted nos habla, que tenemos ese celular, esa tecnología, pero la tecnología también puede llegar a esos lugares. Pero eso sí, deben aprovechar cuando haya la señal, porque si no hay señal, como maestros nos varamos desde ese elemento. Se nos acabó el programa, profe, pero ¿qué mensaje le dejamos a los maestros en formación? El principal mensaje a estos futuros docentes es respetar, llegar y compenetrarse con la identidad de cada comunidad donde ellos van a ejercer como futuros maestros. Porque si no hay esa compenetración de la realidad donde ellos están, van a tener una distorsión emocional, pedagógica y de todos los contextos. Síguenos en Facebook como @Programa Radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Bueno, le agradecemos a las maestras y a los estudiantes del programa de formación, además por instruirnos en esto del chandé. Yo me voy a ir a escuchar chandé, además que ahora voy a escuchar al Yo de Arroyo de otra manera. Y nos vemos en un próximo convite. No se les olvide, por favor, seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite UPN, y claro, en la página de la Pedagógica Radio, si quieren volver a escuchar este u otros convites. Abracitos, nos vemos en un próximo convite. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.